Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Agradecemos al Señor por esta hermosa noche. Se ve muy hermosa la iglesia y más todavía cuando la presencia del Señor está con nosotros. Estamos en el lugar correcto y estamos haciendo lo correcto. Servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Vamos a pasar a la palabra del Señor. En un par de escrituras muy conocidas por nosotros. Vamos, los que tienen Biblia, Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 1 en adelante. Los que no pueden mirar la pantalla. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Eso. Dice la palabra del Señor entonces. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Diga escóndete. Escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y el verso 7 dice: pasados algunos días, como era natural, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Amén. Vamos a leer el capítulo 18 ahora, del mismo libro, en el verso 1. Y dice así: pasados muchos días, vino palabra del Señor a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate. Diga muéstrate. Muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era gravísima, o mejor dicho, era grave en Samaria. Amén. Cerremos nuestros ojos por un momento. Señor Jesús, gracias, Señor, porque tu dulce presencia está en este lugar. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que usted nos brinda de venir ante usted para alabarle. Gracias, Señor, por la honra, Señor, por considerarnos para su servicio. Bendice este hermoso número de hermanos que ha llegado en esta noche hasta este lugar. Habla a nuestro corazón. Tú siempre tienes una palabra fresca para nosotros. Siempre tienes algo que decirnos, Señor. Ayúdame a expresar, Señor, lo que tú has puesto en esta hora en mi corazón para compartir con la iglesia. No hemos venido a oír a un hombre, hemos venido a oír la voz de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse en esta noche con la ayuda del Señor. Vamos a hablar por un rato del ministerio de Elías. ¿Cuándo y cuánto más arruinado estaba Israel bajo un perverso rey como Acab? Tanto más fue bendecido con un buen profeta como Elías. Dice el capítulo 16 que no hubo un rey más malo ante los ojos del Señor antes de los que fueron de Acab. Ningún rey tan osado para hacer lo malo, ningún profeta tan osado para reprender y amenazar como lo fue Elías. Junto a Enoc tuvieron el privilegio de ser trasladados al cielo. Elías aparece en esa visión que Jesús hace frente a 3 de sus discípulos en ese monte.
Elías, si bien no escribió cartas o libros, pero en su vida se dedicó a hablar y actuar como un profeta de fuego. El ministerio de Elías podríamos separarlo en esta noche en esas dos palabras que usted dijo fuerte: escóndete y muéstrate. Escóndete, del griego satar, significa ocultar, literalmente o figuradamente, estar ausente, mantenerse cerca, entre otros significados. Y el escóndete tiene relación con aquello que el profeta debió experimentar en lo privado y que podríamos considerar como la etapa en que Dios lo capacitó con lo necesario para que él dedicara su vida a Cristo. Si usted quiere ser útil en las manos de Dios, primero debemos ser capacitados para hacer la obra de Dios. En cambio, muéstrate, del griego rahat, que entre sus significados tiene uno que me llamó mucho la atención, ya que significa tener experiencia. Cuando Dios le dice muéstrate, le está hablando de aquello que el profeta iba a experimentar en lo público, pero que tendría relación con lo que él vivió mientras estuvo escondido. ¿Sí? Todos queremos ir al Monte Carmelo y hacer descender fuego, ¿cierto? Todos queremos, todos anhelamos ser usados de esa manera por el Señor, pero debemos entender que eso tiene un paso previo o pasos previos. Dios nos va a honrar con eso. Dios nos va a usar con eso. ¿Sí? ¿Lo cree? Dios nos va a usar de esa manera. Pero eso va a depender de la experiencia que usted gane cuando nadie lo está viendo. Somos hijos del Señor. Somos hijos de Dios por misericordia. Pero déjeme decirle algo que quizás puede sonar desalentador. Usted no muestra su fidelidad solamente por estar sentado en esta noche aquí. Usted no es fiel porque viene martes y jueves a la iglesia o el domingo a los 4 servicios. Usted va a mostrar su fidelidad a Dios cuando nadie lo ve. ¿Sí? Todos hemos recibido en algún momento una palabra de Dios, pero estas palabras de Dios para Elías no solamente podemos decirlo que fueron palabras, sino que también fueron órdenes. Escóndete. No solamente fue una palabra dada por Dios, fue una orden. Escóndete. Muchos de nosotros alguna vez hemos escuchado a alguien decir: tengo una palabra de Dios para ti. Pero lo que Dios tenía para Elías no solo era una palabra, era una orden. Sal de aquí, ve al arroyo de Querit, escóndate ahí. Ahí tú podrás beber agua. Y yo me voy a encargar de que cuervos te alimenten por la mañana y te alimenten por la tarde. Nuestro Dios es asombroso. Lo estábamos cantando. Y gracias a Dios por eso. Lo estábamos cantando. Nuestro Dios es asombroso. Dios eligió aves de presa, aves que comen carne, para que le llevaran carne a su profeta. El sabio Salomón dice: el ojo que se burla de su padre y menosprecia el obedecer a su madre, los cuervos del valle lo sacarán y los aguiluchos lo comerán. Para la ley eran aves inmundas. En su natural costumbre comen insectos, gusanos y carroña. Sin embargo, estas aves de presa le traían en la mañana y en la tarde comida sana, saludable y abundante para el profeta de Dios. Era más factible, dada su naturaleza, que los cuervos se comieran esa carne que terminaran llevándosela a Elías. Pero nuestro Dios es asombroso.
Él va a tomar las maneras más insospechadas, lo que menos esperamos nosotros. Eso Dios va a hacer para sustentarnos, para que nosotros nos enfoquemos solamente en servirle, para que nosotros nos enfoquemos solamente en cumplir con nuestra palabra. Usted haga su parte, lo hemos dicho todo el mes. Usted haga su parte y Dios va a tomar las formas más asombrosas para que usted solamente se dedique a hacer la parte del pacto que le corresponde. Yo comenté esta parte con mis hijos en la casa y nos acordamos de una película. Los peces son amigos, no comida, hasta que el tiburón sintió sangre. Era natural que por sentir sangre fuera y se comiera a la olvidadiza o al payasito, pero no se lo comió, los amigos lo frenaron. Dios va a usar lo que usted no espera. Dios va a usar lo que usted no espera. Dios va a actuar de la manera que usted no espera. Haga su parte, que Dios va a hacer la suya. En el arroyo, Elías, para su ministerio, aprendió que debía creer, que debía confiar en la palabra y en la orden que había recibido, sin olvidarse, y esto es importante, hermanos, sin olvidarse que a él también le iba a acontecer lo que su propia boca había declarado. Tarde o temprano el arroyo se iba a secar, y eso lo dijo el propio Elías, guiado por Dios, dirigido por Dios. Lo que usted dice, lo que usted proclama, también en algún momento le puede llegar a usted. Pero es en ese momento en que usted debe entender que no confía en el arroyo, que usted no confía en esas aguas que corren, sino que usted confía en el Dios que lo envió a ese arroyo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por tanto, no es prudente, no es lógico, no es natural que nos establezcamos en el lugar de paso, en el lugar que no vamos a vivir, en el lugar en el que no vamos a morar. El arroyo era una estación, el arroyo era un lugar de paso. Solamente era para que el hombre entendiera, para que Elías entendiera: debes confiar en mi voz, debes confiar en lo que te he hablado, debes confiar que si te sostuve con carne y pan, aleluya, no es para que te quedes aquí, sino que esta es una estación de paso para que vaya más allá. Lo que usted vive hoy es una estación temporal, es un lugar de paso. Si usted es capaz de confiar en Dios, Dios va a ser capaz de manejar su destino y lo va a llevar a lugares insospechados. Por medio de la fe alcanzamos y tomamos de Dios y atraemos para nosotros lo que necesitamos. Pero por medio de la confianza que depositamos en Jesucristo, soltamos y le entregamos a Dios lo que nuestra fe alcanzó cuando creímos. Oramos a Dios, pedimos respuesta a Dios y Dios nos responde: confía en mí. No siempre trae la respuesta inmediata, pero el confía en mí también es una respuesta. Y cuando nos dice confía en mí, nos está pidiendo: suelten, yo me encargo, confíen. Aunque sea ilógico, aunque no lo entiendan, no importa. Aunque no entiendan por qué el arroyo se secó, no importa. Confíen, yo tengo el control. Si por fe ya tomaste de Dios lo que necesitas, ¿sí? Ya lo trajiste para ti, ya lo tienes a tu alcance. Ahora deposita en Él tu confianza para que eso se cumpla. El profeta Isaías dice en el capítulo 9, en el verso 1, en la primera parte, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia.
Y el verso 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si los primeros cristianos no hubiesen sido perseguidos, el mensaje quizás no se hubiese expandido. Se va a secar el arroyo. No te asientes en el arroyo. No te asientes en tu zona de confort, porque se puede cambiar de un momento a otro. La persecución vino para que se fueran para allá, para que se fueran para el otro lado, para que se fueran para el otro lado. De alguna manera Dios buscó la forma en que su palabra pudiese ser expandida y llegar a otros lugares. Si no hubiese habido persecución, no hubiésemos leído escrituras como que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. No añadía el Señor porque estaban sentados en sus casas esperando que el Señor los añadiera, sino porque salieron, porque los estaban buscando, porque los querían meter presos, porque los querían matar. Pero a pesar de sus amenazas, ellos seguían cumpliendo el mensaje de salvación y lo seguían predicando. Aleluya. Hay que entender que para recibir más, cosas van a pasar. Y es parte de nuestro aprendizaje. Porque en algún momento lo que aprendimos, vamos a tener que enseñarlo. Y no seamos egoístas con eso. Contémosle a otro cómo salimos de tal y tal situación. Bueno, Elías lo vivió de inmediato. Cuando el arroyo se secó, a lo mejor Dios lo podía haber enviado al Jordán. Estaba cerca. Y no se dice que se hubiera secado producto de la sequía. Pero no. Dice Lucas capítulo 4, verso 25: pero en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, en que hubo una gran hambre en toda la tierra. El verso 26 dice: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Qué curioso y llamativo. Dios envió a Elías a que se escondiera en una ciudad, o mejor dicho, desde la ciudad donde se introdujo el culto a Baal en Israel, y desde donde era nativa Jezabel, la mayor amenaza para el ministerio de Elías. Ahí Dios le pidió, ahí estuvo oculto. Dios envió contra toda lógica al profeta para que fuera sustentado en la casa de una mujer que recogía unos pocos leños para hacer fuego y hacer lo último que quedaba. Usted conoce la historia. Lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. Y cuando Elías escuchó a la mujer, su triste proyección: vamos a hacer esto, vamos a comernos este pan con mi hijo y después resta morir. Elías le dijo: bueno, hazlo, no tengas temor, haz como has dicho, pero yo voy a comer primero. Házmelo a mí. Porque ahora es Él el que entrega la palabra de parte de Dios. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Ella hizo caso a la palabra, hizo. Y dice la palabra que comió Elías, comió ella, comió su casa, y dice que comieron muchos días. La harina no escaseó, el aceite de la vasija no menguó, conforme a lo que Dios había dicho. Básicamente lo que Elías estaba haciendo es: mira, yo te voy a mostrar algo asombroso. El Dios que yo tengo es asombroso, porque tomó a cuervos que comen carne para que me la dieran a mí y no se la comieran ellos.
Ahora yo te voy a enseñar algo. El Dios que yo sirvo, el Dios que me sustentó a mí en ese arroyo, también está aquí ahora para sustentarte aquí en medio de tu pobreza. Así que Elías ahora se dedicó a decirle a esta mujer extranjera que debía confiar como él había confiado en el Señor. Tenía que explicarle a ella que a pesar del triste panorama, todo eso podía cambiar. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 9, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra siembra y aumentará los frutos de vuestra justicia para que seáis enriquecidos. No seas más pobre, para que seáis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Lo que tenemos es gracias a Dios. Y esta viuda, que a lo mejor que con suerte a lo mejor escuchó del Dios de Israel, que con suerte a lo mejor escuchó de este Jehová, ahora esta viuda comenzaba a vivir bajo la asombrosa mano de Dios, porque desde el momento en que Elías habla, aleluya, desde el momento que Elías habla, es Dios el que empieza a tener cuidado de esta viuda. Porque algo debemos entender. Aleluya, esta mujer con esta palabra no tomó la vasija, ni tomó la harina y la fue a guardar para que se conservara por muchos días, sino que la gracia, o mejor dicho, el milagro y lo asombroso es que ella, en la medida en que sacaba harina y en la medida en que sacaba aceite, Dios de inmediato comenzaba a reponer lo que ella estaba sacando y lo iba multiplicando. No era necesario que guardara nada. Permítame decirle algo en esta hora. Si usted tiene una capacidad, si usted tiene un talento, si usted tiene la unción de Dios en su vida, no tome eso y lo lleve a la alacena de su cocina. No lo tome y llévelo al closet de su pieza. No vaya y descanse en su cama. Si Dios le ha dado una unción, úselo. Si Dios le ha dado un talento, úselo. Si Dios le ha dado una capacidad, úselo. Y en la medida en que usted lo usa, Dios le va a ir reponiendo y restituyendo y multiplicando lo que usted usa. Todos sabemos hacer algo aquí, ¿cierto? Dios tuvo cuidado de esta viuda. En la medida en que tú dispongas tus fuerzas, tu ánimo, tus recursos, tu compromiso, Dios va a ir restituyendo y multiplicando lo que ocupas por amor de Él. Por tanto, no te va a faltar la harina. No te va a faltar el aceite. Si quieres servir al Señor y te sientes cansado, no vas a estar cansado para siempre. Las nuevas fuerzas no son para los que se acuestan en la cama a descansar. Las nuevas fuerzas no son para los que abren el vergel y se quedan ahí mirando. No, las nuevas fuerzas son para aquellos que van utilizando sus fuerzas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan. Los mozos flaquean y caen, pero los que esperan a Jesús. ¿Cuántos esperan a Jesús? ¿Cuántos esperan a Jesús? Los que esperan a Jesús levantarán alas como águilas. Aleluya. Correrán y no se cansarán. Un momentito. ¿Cómo es posible que alguien pueda correr y no se canse? Nuestro Dios es asombroso. Aleluya. Subimos un cerro y terminamos con la lengua afuera. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la medida en que tú te dispones a servir al Señor, en la medida en que tú te dispones a hacer un compromiso de servicio por amor a nuestro Dios, Dios se va a encargar de todo lo que a ti se te vaya acabando. En la medida que tú lo usas, tú sírvele y Él se va a encargar.
Él cumple. Porque aquí estamos. Por eso estamos aquí hoy día. Por eso estamos aquí. Esta viuda comenzó a vivir día tras día el asombroso poder del Dios de Elías. Y por si eso fuera poco, cuando ya parecía que todo iba viento en popa, 10 puntos, aquí no va a pasar nada más, vino lo peor. Murió el niño. Murió el hijo de la viuda. Y aparecieron los íntimos remordimientos y sentimientos que esta mujer tenía guardados en su corazón, quien increpa al profeta. Has venido aquí para traer a memoria mis iniquidades pasadas. No estaba ahí el profeta por eso. Pese a ser increpado, no abrió su boca Elías para responderle. Ahora, en este preciso momento, él estaba frente al clímax, a su máxima expresión dentro de su ministerio privado. Nadie lo estaba mirando más que una madre triste por su hijo muerto. Ahora la lección para Elías era que no podía hacer la vista gorda. No podía hacerse el Larry. Muy serio. No podía hacerse el leso. Y eso lo aprendemos nosotros, todos nosotros, en la casa del Señor Jesús y sirviéndoles. No podemos hacernos los lesos, ni hacer la vista gorda cuando alguien está sufriendo. Aleluya. Tomó al muchacho, tomó al niño, se lo llevó a su recámara, a su lugar privado, donde era probable quizás que él, ahí donde él a lo mejor tenía su espacio de intimidad con su Dios, ahí se lo llevó. A ese lugar hizo referencia a Jesús cuando le enseñó a orar a sus discípulos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Hacia ese secreto, hacia ese aposento, Elías trasladó a ese niño. Lo tomó en sus brazos. Por un momento, Elías tuvo que entender que ese niño que él tenía en sus brazos perfectamente podría ser su hijo. Porque haciéndolo ver de esa manera, él iba a tener mayor predisposición y mayor sentimiento para orar al Señor. Es muy distinto decirle a alguien, hermano, vamos a orar por tu necesidad, a sentir esa necesidad como propia. Sí, Jesús vio a la multitud y tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Que cuando los discípulos quisieron despachar a la multitud porque no había alimento para todos, bueno, algo tenía que hacer él para alimentar a esa multitud. Elías no podía abstraerse de ese trágico momento, no podía mirar para el lado y seguir con su camino. Por eso lo toma en sus brazos. Y dice el capítulo 17 en el verso 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor diciendo, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo de la cámara a la casa y lo dio a su madre y le dijo, mira, tu hijo está vivo. Tu hijo vive. Y esta mujer extranjera dijo, ahora conozco
ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Aleluya. La muerte del niño sirvió para acrecentar la gloria de Dios en esa casa. Una gloria de Dios que ya estaba. Pero como era parte de lo habitual, como era parte de lo natural, pasaba colado, pasaba desapercibido. Pero esta mujer sabía que con el poco de harina y con el poco de aceite no iba a vivir para siempre. Sin embargo, en su día a día, ella ya estaba experimentando la gloria de Dios porque el aceite se seguía multiplicando. Quizás usted no se ha dado cuenta, pero la gloria de Dios está en su casa. La gloria de Dios está en su vida. La gloria de Dios está en su día a día. Quizás a usted le parezca natural, quizás a usted le parezca normal, aleluya, pero quizás para los hijos de Israel en el desierto no. Quizás no les llamaba la atención que el calzado creciera juntamente con su pie, o que el vestuario no se echara a perder en medio del desierto. Para nosotros quizás es algo habitual, pero para alguien que no tenía expectativas, para alguien que no le quedaba nada, era milagroso. Aleluya. Aleluya. No tomemos como habitual lo milagroso y maravilloso que hace Dios con nosotros cada día. El hecho de respirar, el hecho de despertar por la mañana, el hecho de salir y llegar por la noche y poder abrazar a sus hijos y poder besarlos antes de dormir. Aleluya, ya eso demuestra que la gloria de Dios está en nuestras casas. Y si a eso usted le agrega, aleluya, un milagro como traer un muerto a la vida, hace que más y más queramos servirle, hace que más y más queramos glorificarle, hace que más y más queramos estar aquí adorando y bendiciendo su santo nombre. Lo habitual también es un milagro de Dios. Gloria a Dios. Permítame decir algo, un paréntesis. Perdone que la usé otra vez. Yo llevo un año aquí. Hace un año volvimos con mi familia. Y cuando volví estábamos orando por nuestra hermana Cintia. Y después de un año, después de radioterapia, de quimioterapia, mañana ella va a volver a trabajar. No me digan que él no puede. Aleluya. Y todavía hay más. Y todavía hay más. Mi Dios no necesita ir a una estación de benzina a recargar fuerzas para seguir haciendo milagros. No, Él es una fuente inagotable. Si lo hizo en mi hermana, también lo puede hacer en su situación, también lo puede hacer en su casa, también lo puede hacer en su familia, también lo puede hacer en su trabajo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ganamos experiencia sirviendo a Cristo. Recién después de estos 3 acontecimientos, podemos ir al muéstrate. Leímos en el capítulo 18, después de todo lo que le tocó vivir, a él solo en un arroyo y en una casa con la viuda y su hijo, recién después de eso, Dios le ordenó, muéstrate. Dice el capítulo 18 en el verso 17, y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a nadie, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. En el Carmelo iba a ser el momento de aprobación de un ministerio que se forjó escondido.
en lo oculto. Debemos decir, y tenemos que ser honestos, lo público es atrayente, lo público es llamativo. Sin embargo, las alturas marean a aquellos que no se preparan para subir a las alturas. Las alturas marean. Hace un par de semanas atrás fuimos a dar pena a Bolivia. Al alto, 4.100 metros sobre el nivel del mar. Y cuando mostraban a los periodistas chilenos qué no comían, qué no tomaban para no apunarse en la altura. Hay que prepararse. Las alturas marean a aquellos que no se preparan. Por lo tanto, lo público será el fruto del camino recorrido y las lecciones aprendidas durante nuestro andar por lo privado, nuestro andar por el arroyo. ¿Quiere usted ser el vaso que Dios use para hacer descender fuego del cielo? Amén. Pero debes pasar por el arroyo seco. Debes pasar por el arroyo seco. Mis hermanos, cuando vienen aquí, se ponen aquí adelante en grupo, cantan, alaban al Señor, se ven hermosos, como Dios los usa, como nos llevan a la presencia del Señor. Pero cuando los ve aquí, tiene que preguntarse por cuántas cosas han pasado esas señoritas y esos jóvenes y esos hermanos, esos matrimonios que se paran aquí a cantar antes de sentir el deseo de estar aquí juntamente con ellos. Todos, y creo que a todos Dios en algún momento nos ha hablado y hemos recibido una palabra. Nuestro obispo Tefetini dijo alguna vez, hay dos cosas que Dios no te dice cuando te da una palabra. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que esa palabra se cumpla? Y lo que vas a tener que pasar para que esa palabra se cumpla. Tiempo y costo. Todos queremos respuesta de Dios. Todos queremos que Dios nos responda de inmediato. El salmista nos invita a pedirle a Dios que apresure su respuesta. Sí. Pero el domingo a mediodía el predicador nos decía que pasaron 37 años para que el sueño de José se hiciera realidad. 37 años. Ni la cisterna, ni las calumnias, ni la cárcel hicieron cambiar de opinión los planes que Dios tenía para José. ¿Cuántos han oído una palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a seguirla escuchando? Tienes que pasar por el arroyo. Dios bendiga el liderazgo de la iglesia. Dios bendiga el ministerio de nuestro pastor. Dios bendiga a cada líder de departamento de las diferentes áreas que hay en la iglesia. Pero también ayúdenos, porque puede vernos aquí, pero no sabe el arroyo que estamos cruzando. Pero a pesar del arroyo, vamos a continuar. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Fiel es el que nos llamó, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque la visión tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Venir aquí adelante es para los valientes. Sí, queremos. Úsanos, Señor. Úsanos. Justo mi hermano está tocando. Úsalo cuando toque el teclado.
Úsalo cuando mis hermanos toquen estos instrumentos aquí. Cuando las hermanas vengan aquí con los hermanos y canten, úsalos. Usa a todos los predicadores que están aquí, a todos los líderes que están aquí. Úsalos, Señor, úsalos para que hagan descender fuego del cielo, para que nos lleven a tu gloria, para que nos lleven a tu presencia. Úsalos, pero también acompáñalos a transitar por el arroyo seco. Queremos que nos aplaudan. Sí, hermanos, es llamativo que nos aplauden, sí, es llamativo. Pero debemos compartir y decir que estamos aquí porque Dios ha hecho cosas asombrosas para que estemos parados aquí. Denle el aplauso al Señor Jesús. Sigue cantando, sigue tocando, sigue predicando, sigue liderando tu grupo, sigue saludando en la entrada, sigue acompañándonos con las letras. Sigamos, porque no servimos al ojo, servimos al Dios que se merece lo mejor. Aunque pase el tiempo, todo partió con una palabra y todo partió con fe. ¿Cuántos están pasando el arroyo hoy día? Mire la invitación que le voy a hacer. ¿Cuántos estamos pasando el arroyo hoy día? ¿Cuántos quieren aquí con valentía venir a decirle al Señor: aunque estoy pasando lo difícil, pero voy a seguir? Yo no voy a culpar al enemigo. Yo sé que a veces escuchamos: no, es que justo iba a la iglesia y el diablo hizo esto y el diablo hizo otro. Hermanos, permítame decirle algo. Yo no le voy a dar ningún ápice, ninguna garantía, ninguna joyita, ninguna perlita para que él se jacte. No, las cosas pasan. Este caminar es difícil, es para valientes. ¿Nos van a pasar situaciones? Sí. El arroyo se secó con la palabra que Elías dio. Lo mismo que él le dijo a todos, primero también le vino a él. Nos vamos a enfermar. Nuestros hijos se van a enfermar. Vamos quizás a perder el trabajo. Quizás vamos a tener problemas para cumplir con nuestras deudas. Sí, nos van a pasar esas cosas. Sí, nos van a pasar. Pero no es para que te quedes ahí. No es para que te quedes ahí viviendo. No, eso va a cambiar. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. La invitación es para valientes. Es para valientes. Ya me pasé y harto del tiempo. Si alguien quiere venir, yo le invito. Venga. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Vengan. Vamos a orar juntos. Vengan. No cierres tu boca, predicador. No dejes de cantar, hermana. No dejes de cantar, hermano. No dejes de tocar el instrumento, hermano. No dejes, no lo hagas. No hagas tal cosa. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, en esta noche. Queremos seguir, queremos ir más allá. Queremos que te hagas cargo, Señor. Queremos que te hagas cargo de nuestra vida. Queremos que tomes nuestros planes en tus manos, Señor Jesús.
Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, alza tu voz en esta hora, alza tu voz. Sigan cantando, mis hermanos, sigan cantando a pesar de lo que puedan estar pasando, a pesar de las artimañas del enemigo. Sigan cantando, sigan tocando los instrumentos. Predicador, sigue predicando. Hermana, sigue enseñando, sigue hablando del Señor, sigue hablando, sigue hablando. Aleluya, aleluya. De todo lo demás, todo el resto, de una forma asombrosa, de una forma sobrenatural, Dios se va a encargar de hacerlo.